¿Sabías que el primer expulsado de la historia de los mundiales fue un chileno? Ese mismo hombre metió el gol más injusto de la Copa Libertadores. Falló el penal más importante de su país. Le dijo no a una dictadura cuando nadie más se atrevía. Y aún así, es el jugador más querido de la historia del fútbol chileno. Este es Carlos Caselli, y su historia es mucho más grande que cualquier gol. Nació el 5 de julio de 1950 en San Eugenio, un barrio obrero de Santiago. Hijo de trabajadores humildes que, según él mismo decía, lo hicieron nacer rico. No en dinero, sino en amor y valores. Desde chico, la pelota fue su idioma, y Colo-Colo, su casa. Entró hasta las inferiores del club siendo casi un niño y nunca más se fue del corazón de su gente. Debutó oficialmente en 1967, con apenas 17 años. Al año siguiente ya era el goleador del equipo. Chile acababa de conocer a El Chino. Apodado el Rey del Metro Cuadrado, Caselli era un delantero diferente. No era el más alto, medía 1,70, ni el más físico. Pero tenía algo que no se enseña, un instinto brutal para encontrar el gol donde nadie más lo veía. Su inteligencia dentro del área era casi sobrenatural. Ganaba divididos con jugadores que le sacaban una cabeza, y cuando la pelota llegaba a sus pies en espacios reducidos, era prácticamente imposible de parar. Con Colo-Colo fue campeón de la Liga Chilena en 1970 y 1972. Fue el goleador de la Primera División en 1979, 1980 y 1981, 3 años consecutivos. Terminó su carrera como el máximo goleador histórico del club con 208 goles en 374 partidos. Con la selección chilena acumuló 29 goles en 49 partidos. Durante años fue el máximo goleador histórico de La Roja. Hoy sigue siendo el quinto de todos los tiempos. Pero el momento más grande de su carrera colectiva llegó en 1973. Colo-Colo hizo historia llegando a la final de la Copa Libertadores. Algo que ningún club chileno había logrado jamás. Y Caselli fue el motor. 9 goles en toda la campaña, goleador del torneo. El rival era Independiente de Avellaneda, Argentina, un equipo que iba por su 4º título. Con toda la experiencia copera del mundo, la final se jugó en 3 partidos, y los 3 estuvieron marcados por la polémica. Partido de ida, en Avellaneda, ante 65,000 personas. Independiente abre el marcador con un gol de Mario Mendoza. Pero para meterlo, el delantero argentino empujó al arquero Adolfo Neff, con el balón en las manos, dentro de su propio arco. Falta clarísima. El árbitro lo validó igual. Empató 1-1 y volvió a casa con bronca. Partido de vuelta en el Estadio Nacional. 72,000 chilenos en las tribunas. Colo-Colo presionó todo el partido. Y entonces llegó el momento. Caselli marca. El estadio explota, pero el árbitro brasileño Romualdo Arpi Filho lo anula, supuestamente por offside. Décadas después, con tecnología similar al VAR, se revisó la jugada. El propio Caselli y exárbitros FIFA analizaron las imágenes. El veredicto fue unánime. Estaba completamente habilitado. El gol era legal. El propio Caselli lo resumió mirando las imágenes. Pavoni la peina y yo controlo con el borde interno. De ninguna manera podía ser offside. Nos robaron. El partido terminó 0-0. Todo quedó para un tercer partido, en cancha neutral, en Montevideo. Partido definitorio. Uruguay. Independiente gana 2-1 en tiempo extra. Chile se queda sin su gloria más grande. Caselli lo llamó siempre la cuarta del robo. Y hasta el día de hoy esa copa sigue siendo la herida más abierta del fútbol chileno. 1974. Mundial de Alemania. Chile debuta contra el local, la poderosa Alemania Federal. Y desde el primer minuto, el defensor alemán Berti Vogts se pega a Caselli como una sombra. Una patada, 2 patadas, 3. El propio Caselli lo contó años después. Vogts me pegó 13 patadas. Las conté viendo el partido después. Y no le pasó absolutamente nada. Al minuto 67, Vogts va a disputar una pelota y tira a Caselli al suelo. El chino se levanta, lo mira y le responde con una patada sin pelota. El árbitro turco Doğan Babakan se acerca, mete la mano al bolsillo y saca una tarjeta de color rojo.
por primera vez en la historia de los mundiales. Las tarjetas existían desde México 1970, pero en 4 años nadie había visto una roja. Kasseli fue el primero, el único chileno en el libro Guinness de los récords, y él mismo lo decía con sarcasmo. No es que me lo tome con humor, pero sí con la misma tranquilidad con que hacía un gol. El dato que remata todo: el árbitro Babacan nunca más volvió a dirigir un partido oficial después de ese día. Kasseli lo hizo pasar a la historia y al retiro. El 11 de septiembre de 1973, mientras Kasseli vivía su mejor momento deportivo, Chile entró en la dictadura más oscura de su historia. Pinochet necesitaba legitimarse, y para eso usaba a los ídolos del deporte. Quería que Kasseli, el hombre que hacía vibrar a millones, posara con el régimen, que le diera su cara. Kasseli dijo que no. En una época en que hablar costaba la vida, se negó, públicamente, sin esconderse. Las consecuencias fueron inmediatas. Años marginado de la selección, amenazas constantes, y lo más doloroso, su madre fue detenida y torturada por agentes de la DINA. Cuando volvió al fútbol internacional en 1979, fue como si el fútbol lo hubiera esperado. Llevó a Chile al subcampeonato de la Copa América y fue elegido el mejor jugador del torneo. Regresó por la puerta grande. Y en 1988, en el plebiscito que terminaría con la dictadura, Kasseli fue el primer rostro en aparecer en la franja televisiva del NOMEA. Su cara, mirando directo a cámara, diciéndole no a Pinochet frente a todo Chile, se convirtió en una de las imágenes más poderosas de la historia del país. Entre sus 2 etapas en Colo-Colo, Kasseli también conquistó Europa. En el Espanyol de Barcelona fue el máximo goleador de la temporada 1975-76. Era el futbolista sudamericano mejor pagado de su época. Tan grande fue su huella que en 2005, 20 años después de su retiro, el Espanyol puso su nombre en una de las puertas de su estadio, un honor reservado para muy pocos extranjeros en el fútbol español. Mundial de España, 1982. Chile necesita ganarle a Austria para seguir vivo. El partido está empatado y llega el penal. Se lo dan a Kasseli, el hombre más importante del fútbol chileno, el que nunca se dobló ante una dictadura, el que había marcado en los estadios más grandes de Europa. Lo falla. Chile queda eliminado, y en vez de destruirlo, ese penal lo humanizó aún más. Porque el pueblo chileno entendió algo que el fútbol a veces olvida: los héroes también fallan, y eso no los hace menos héroes. Cuando se retiró en 1985, estudió Educación Física, Administración de Empresas en España y se tituló de periodista en la Universidad de Santiago. Se convirtió en comentarista, empresario y figura televisiva. Una voz que Chile siguió escuchando mucho después de que apagó los botines. Recibió la primera tarjeta roja de la historia de los mundiales. Le anularon el gol más justo de su vida. Le torturaron a su madre. Falló el penal más importante de su país. Y aún así, Chile lo eligió como su espejo. Porque Kasseli no fue solo un futbolista. Fue un hombre que en los momentos más oscuros eligió estar del lado correcto, aunque le costara todo. Este es el chino, el rey del metro cuadrado, el primer expulsado de la historia, el hombre que nunca se dobló.